Casadas, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Este es uno de los versículos más polémicos, no solo de estos tiempos en el cual el feminismo ha crecido, sino que a lo largo de toda la escritura, a lo largo de todo el tiempo, sobre este mandato a la mujer a someterse al marido. Pero vamos a explicar algunos aspectos generales que siempre se enseñan respecto a este versículo y también otros extras que quizás no sabías y nos va a ayudar a los dos a recordarlo. Primero que todo, siempre se dice, se usa el que está en Colosenses 3:18, pero también está escrito en Efesios capítulo 5, versículo 22. Recordemos que estas dos cartas, Efesios y Colosenses, fueron escritas al mismo tiempo, pertenecen a la línea de las cartas carcelarias, junto también con la carta de Filipenses y la de Filemón. Y abajito vemos también que Pedro lo tiene en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 1. En el griego, lo que asusta es cuando comenzamos a desmenuzarlo en el griego. Y ahí viene la famosa palabrita que es la 5293 en el Strong, que es hupotazo. Esta la podemos encontrar, como lo dije, en la concordancia Strong, que es el estudio de las palabras hebreas y griegas en Reina Valera 60. Y lo que dice es subordinar, obedecer, bajo, sometido, sujeto, sumiso, etc. Son dos palabras, estas por si acaso, forman una sola, pero es jupo, es una, que es como algo, es bajo o debajo, y tazo, que viene a significar algo así como bajo un designio, una autoridad, etc. Y sabes lo curioso, que siempre se predica de esta forma, jupotazo, y está correcto. Es un término utilizado militarmente en Grecia de sumisión, tanto así del rango militar, y eso es lo que asusta porque, por ejemplo, bueno, un recuerdo de infancia, los soldaditos, ahí está, uno se imagina, el ejército, el capitán, y pobrecito, alguien autoritario, y los pobres soldados temblorosos, teniéndole miedo ahí, pero no, hermano, o mejor dicho, querida hermana, vamos a aclarar, pero vamos a ir pasito a pasito, ¿ya? Vamos, el versículo dice, casadas estén sujetas. Antes que todo les explico que en el griego no existe, en el griego de la Biblia, el griego koiné, no existe una palabra específica para casadas, sino que se refiere mujeres. Y luego cuando dice maridos, se refiere a varones. No es como en el español que tenemos la palabra mujer y la palabra esposa o casada, varón, esposo, casado, marido. Tenemos tres. No, ahí es una sola. El contexto te indica porque después vienen los hijos, etcétera, y ahí entiendes que está hablando no a que toda mujer se someta a los hombres, sino que la mujer se someta a su esposo. Más claramente está explicado en Efesios capítulo 5, donde dice, las casadas, las mujeres, estén sujetas a sus propios maridos, propios varones. ¿Ya? Entonces, casadas estén sujetas a sus maridos. Y esta es la base, como les decía, es lo que da más miedo. El jupotazo que te lo imaginas al militar duro así de película gringa, que es alguien como injusto, alguien violento, alguien brusco, etc. Pero tienes que analizar una cosa. Sí, puede ser muy duro como el sargento de la chaqueta metálica, el sargento del soldado Ryan, etc. Pero nunca olvides las cualidades que tiene una autoridad militar. Antes de entrar a eso, vamos a hacer una pequeña pausa. Jupotazo, la palabra griega 5293, en el, y en el Strong, ya resumiendo, no sé por qué asusta cuando aparece en cualquiera de estos tres versículos. Asusta muchísimo cuando aparece que la mujer tiene que someterse al esposo. Ahí da como un susto, da como un rechazo, pero esta misma palabra griega es la que vemos en dos versículos muy conocidos, que son Romanos capítulo 13, versículo 1, de someterse a las autoridades gubernamentales, presidenciales, alcaldicias, municipales, usando el contexto de hoy en día. En aquel contexto era el emperador, los emperadores romanos, los gobernadores, etc. Y también otro que es bien conocido, Santiago 4:7, de sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Aquí nadie se asusta con el jupotazo, nadie se asusta con la sujeción militar a las autoridades. O sea, imagínate, hermana, a ti te da más susto someterte a tu marido en estos tres versículos que someterte ahora a Cast, que someterte a Boric, que son varones que quizás tú nunca vas a conocer en tu vida.
Y lo mismo Santiago 4:7, no tenemos miedo en someternos a Dios cuando sabemos que al Señor le fallamos casi siempre, pero sí nos da miedo, o le da miedo además someterse al marido. ¿Ves? Con eso ya te estoy haciendo un poquito más liviana la cosa, está diciendo, mira, es lo mismo, entonces no es tan grave, ¿ya? Avancemos, casadas estén sujetas a sus maridos. Y ese sujeto, como le decíamos, los mejores comentarios bíblicos siempre hablan de que era una palabra griega utilizada en el contexto militar. ¿Qué es lo que quiere decir? Sean la misma relación que tiene un capitán, un general, un coronel, un sargento, etcétera, con los soldados o las personas que están debajo. ¿Sí? El griego se nutría con palabras de este tipo, igual como hoy en día, por ejemplo, acá en Coquimbo, La Serena, usamos mucho la expresión me voy a embarcar. No, no nos vamos a ir en un barco, vamos a tomar la micro, el colectivo, el Uber, el taxi, la micro roja, esa ecológica, eléctrica que andan hoy en día. También aportaban otras áreas sus palabras propias al lenguaje coloquial o al lenguaje común usado. Entonces, por muy duro que te parezca una autoridad militar con sus soldados, nunca olvides que la autoridad militar, cada disciplina que le aplica al que está debajo, al subalterno, cada mandato que le da al subalterno, es por su bien. Es por su bien. Jamás, jamás le va a hacer algo o le va a mandar algo que lo va a destrozar, que lo va a poner en riesgo su vida, que va a ser para algo que no le va a servir en la vida. Por eso que tanto muchacho que cuando sale del regimiento dice, hoy yo no quería hacer el servicio, pero cuando lo hice aprendí caleta, tomé estos cursos, etcétera. Y cambia su vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, como digo, la mala impresión de un líder abusivo, etcétera, que es la mentalidad que ha puesto en nosotros Hollywood, las películas. Pero el coronel, el general, como te digo, nunca, nunca a sus soldados, por muy rudos que lo trate, va a ser queriendo dañarlo, va a ser siempre motivándolo. ¿Por qué? Porque él está preparando a futuros soldados que van a defender a su patria, no solamente en una guerra, sino como hemos visto hoy en día acá en la región y en Chile con los temporales para personas que ayuden a otros que estén en necesidades. Exactamente. Y por eso, y vemos en Efesios lo que dice, estén sujetas a sus propios maridos, porque al marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, de la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Te das cuenta? Entonces Él está educando a estos soldaditos, aquí tengo dos del recuerdo, no mentira, tengo tres, a los tres soldaditos, para que sean futuros mejores ciudadanos, mejores soldados. Y ahí tú mismo ves la figura de embajador de Cristo, soldado de Cristo, etc. Esa es la mentalidad que tiene que tener el varón, de educar, de enseñar, de guiar a su esposa, que ella se someta, para ser una mejor hija de Dios, una mejor creyente para la sociedad, representando a la iglesia, queridos hermanos. Ve que estudiando su contexto, todo empieza a tener más suavidad, más razón, ¿ya? Y luego dice, como conviene en el Señor. La palabra conviene es la palabra aneco, la 433, en el Strong, que significa algo así como lo más apropiado. Claro, y con eso te queda más clarito, sí, porque como conviene puede ser lo que me convenga a mí o lo que me convenga a mi esposo. Así puede estar una hermana, pero si es lo apropiado, es ya se te pone algo más moral, algo más del entorno, de tu iglesia, etcétera. Entonces, querida hermana, casadas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Ya vimos en el ejemplo militar de siendo, como se llama, partícipe en el ejército celestial. Efesios dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al... Y querido hermano, si quieres apoyar realmente a tu esposa en el sentido de someterse, ojo, Efesios te puede ayudar mucho más, ¿ya? Y recordemos una cosa, cuando la Biblia menciona un género o un rango de edad específico y le da una indicación a ese rango y a ese género, no es que solamente sea para él, es que a ese género o a ese rango de edad le cuesta más. Por eso dice, ¿con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Pero eso también corre para un adulto, para un niño y para un anciano, solo que al joven le cuesta más las pasiones juveniles. Cuando dice, maridos, amen a su esposa, no quiere decir que la esposa no lo ame, lo tenga que amarlo también, sino que es al varón al que le cuesta más
Y aquí se dice que es a la mujer a la que le cuesta más. Y ejemplo tenemos en Eva, ¿no? El primero. En fin, espero haberte ayudado, querida hermana.